entonces les digo aquí los consejitos. Yo les he mandado las guías de el año pasado con la resolución de todas esas guías. Por las dudas, después chequen en el grupo, si no, les mando, ahora terminada la consulta, todo eso de nuevo. Y ahí ustedes practiquen de ahí también. Bien, Y sería. pregunta. Oye, está bueno. Bueno, ahora otro consejo. ¿Qué ejercicios suelen ser los que les piden en los parciales? Por lo general agarran los ejercicios medios de la guía, ¿sí? Porque esto está ordenado en función de la dificultad, si se dan cuenta. El primer problema es básicamente demostrar un dipolo, o sea, no es complicado porque son dos carguitas que están simétricas. Entonces, como calcula el campo eléctrico de cada una, sumar sus contribuciones y listo, ¿sí? Entonces, re fácil. Ahora, van a otro donde está el campo eléctrico, aquí tienen que calcular energía y todo eso. Ahí ya se empieza a complicar un poquito más. Pero, otro consejo que les doy aquí, los dipolos generalmente no preguntan. Parte de energía es esto, nunca han preguntado, así que quédense tranquilos. Por lo menos para nivel parcial. Para nivel recuperatorio ya vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Después, y el 3 ya es más cinemática mezclado con dinámica. Vean, ahí van aumentando las dificultades. Este ejercicio después de la línea con una carga, eh, la demostración se complica, ¿ven? Entonces siempre van a agarrar ellos estos. Hasta el 5, por ejemplo. Esta es la tanda de ejercicios que pueden ir en el parcial. Si agarramos otra guía, este es el 1. Ejercicios ven como este. Miren, el 2 puede ser de parcial, la ubicación del electrón. El 3 re de parcial. El 4 no. 4 no porque es una tontera, sinceramente. Es aplicado dos vectores y chao. Y estos dos de aquí, ¿sí? Si bien que les dice aquí demostrar esto que lo otro, como que eso lo hace tedioso, les podrían decir, por ejemplo, que tienen las cuatro cargas y les piden calcular el campo. Primero la fuerza, por ejemplo, en esta carga, en la carga positiva. Y después le dicen calcular el campo en, en esta, en la negativa, por ejemplo. ¿Sí? Y nada más. Pero no le van a decir, por ejemplo, demostrame que esta expresión horrible de aquí es todo lo que te tiene que dar, ¿me entienden? Bueno, yo como para que empiecen a tranquilizarse, que los parciales realmente son tranquilos entre todos. Larguitos, pero tranquilos. Eh, ¿Qué más les iba a decir de esto? Del práctico uno, ¿cuáles dijiste? Por ejemplo, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 5 y ejercicio 6. Pero ejercicio 6, digamos, a medias, he explicado de otra forma. ¿Mm? ¿Y de la guía 3, Lucho? Y de la guía Ya, 2, disculpa. bien, vamos en orden. Ahí voy a la 2 de nuevo y después de la 3. Ahí estaban marcados, del 3 al 5. Así de sencillo. Aunque del 6, el 6 es un poco larguito, pero no lo descarten, repásenlo por la duda, ¿sí? Capaz que les dan para que calculen a un cuarto en el parcial, por ejemplo. A un cuarto del valor de esto. ¿Sí? Y de la 3 ahí voy para ahí. Mm, uno como el 2 podría ser. No, el 3 es muy tedioso. Como el 3 no, no tanto. A lo sumo les van a pedir calcular el campo eléctrico en estas regiones y nada más. Y graficar. Y eso por favor les voy a pedir. Sepan bien graficar las cosas. ¿Sí? No, no los dibujitos. Digo las gráficas que son, por ejemplo, campo en función de la distancia, por ejemplo. ¿Sí? Y eso sepan muy bien hacer.
Eh, no conductora gruesa. No, estos no. Estos de no conductora. Y miren, como el 6 van siempre. Como el 6 van siempre. Así que ese es muy como el que les he explicado yo recién. Así que si saben resolver el 6 digamos que ya tienen casi un punto en el ejercicio. Va, en el parcial. ¿Me siguen? ¿Cuántos ejercicios son en el parcial? Y son entre 3 y 4. Todo depende bueno, dependerá de los Inge más que nada, porque por ahí sigue 3 o 4. Che, Lucho, ¿y cuánto tiempo nos dan para resolver todo? Por lo general suelen ser 2 horas. Así que practiquen. Eso les recomiendo. Practiquen, traten de resolver rápido, pero siempre teniendo la precaución o sea, vayan prestando atención a todo lo que vayan haciendo. No lo hagan rápido así mecánicamente. Practíquenlo, háganlo rápido, pero a conciencia, digamos, ¿sí? Porque ¿Cuáles capaz que dijiste? dicen, este ejercicio, es el mismo que está en la guía, pero no, le han cambiado ahí el, la posición de una cosita. Entonces ya les ha cambiado todo el ejercicio, ¿me entienden? ¿Cuáles más serían de la guía 3, Lucho? Era les había dicho, ¿El el 2? 3 el 3 pero como calcula el campo en todas estas regiones, les decía más o menos. Por ahí el tema de calcular las gráficas de los ejercicios, ¿sí? Las gráficas, eso sepan bien. Em, consideren, por ejemplo, Che, también Lucho, pero el no, 4 y no el hemos 6. visto gráficas, me parece. O si hemos visto una, ¿no? Y en ley de Gauss, O sea, eso que me dices del campo en función de la distancia, no sé qué. no han habido, yo creo que he visto uno en el práctico uno que pedía gráfica. Vean, por ejemplo, en este. Claro, puede ser ese, pero después no nos han pedido más. O sea, no. Bien. Bueno, cualquier cosa igual. Las gráficas son remil sencillas porque son en función de las expresiones que han sacado ustedes. Por ejemplo, les muestro así a grandes rasgos cómo son para que queden tranquilos, que es re fácil. En la ley de Gauss ustedes pueden tener una esfera conductora y no conductora, ¿no? Conductora se considera aquella que tiene las cargas distribuidas en su superficie, ¿no? Eso si quieren pueden anotar por las dudas. Y las no conductoras son aquellas que tienen distribuidas las cargas en todo su volumen, ¿sí? Otro consejo, pero lo voy a anotar en algún lado eso, si lo vayan guardando. Conductor tienen cargas distribuidas en su superficie. Por otro lado, también su campo, o sea, mejor dicho, el campo eléctrico en el interior del elemento es siempre cero. Entonces, el campo que tienen ustedes en radios más chicos que el radio R grande, o sea, por ejemplo, toman una superficie gaussiana más chica para evaluar el campo ahí. Entonces, aquí adentro de toda la esfera, el campo tiene que ser siempre cero. ¿Cómo lo demuestran eso por ley de Gauss? Porque se acuerdan que era la integral del campo diferencial de área igual a la carga neta sobre epsilon cero, ¿no? Aquí, ¿qué condición, si más o menos lo encaramos así, qué condición es la que les puede dar que esto sea igual a cero de toda esta expresión? ¿Qué opinan? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué término de toda esta expresión es las que le van a regir que el campo es igual a cero aquí adentro?
Carga es cero. Cuando nuestra carga carga neta es neta La cero. carga meta. Perfecto, perfecto. Al ser la carga neta cero, entonces el campo les ha quedado cero, ¿sí? ¿Por qué la carga neta es cero? Y bueno, porque la carga está en la superficie, ¿me entienden? Entonces cualquier superficie gaussiana que hayan tomado adentro no está encerrando ninguna de estas cargas, ¿sí? Y eso les condiciona que el campo va a ser cero. Y afuera, miren qué interesante, afuera, bueno, si evaluamos la integral, es como tomar una superficie gaussiana, aquí, que no, de radio R mayor que R, ¿sí? Entonces, el flujo eléctrico les va a quedar, uy, perdón, he puesto mal. El flujo eléctrico les va a quedar E por diferencial de área por el coseno de, bueno, eso es otra cosa. El diferencial de área siempre es saliente, ¿que no? Tangente, va perpendicular a la superficie. El campo eléctrico también es saliente, considerando que es una esfera positiva. Entonces sería coseno de cero. Eso es bueno, estas demostraciones siempre son iguales, así que eso más o menos vayan como recordando también. Entonces esto les queda, perdón, la integral. E por, se integran, sacando el campo les queda E por A, que no. Siempre aquí es el área de la superficie gaussiana, entonces sería E por 4pi R cuadrado, pero R chico, el de la superficie gaussiana. Esto tiene que ser igual a la carga neta sobre epsilon 0. Si la carga del elemento es Q, ¿sí? Toda la carga que está en la superficie es Q, entonces queda que la carga neta es Q. ¿Por qué? Porque mi superficie gaussiana, la verde, está encerrando toda la carga de la esfera, o sea, la carga Q total. Entonces, el campo, fíjense si despejan, es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Y sabemos que 1 sobre 4pi epsilon 0 es K. Miren qué interesante, ¿no? El campo en las afueras de la superficie, va, de una esfera conductora, es igual al de una carga puntual. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Si nos piden, por ejemplo, graficar cómo varía el campo en función del radio, ¿qué sabemos nosotros? Que hasta el radio R, que es el radio de la esfera conductora, ¿el campo cuánto vale? Cero. Bien, perfecto. Entonces, todo esto es como una línea hasta el radio, ¿no? Y ahora, cuando vale R, ¿cuánto vale esta otra expresión? La que sigue aquí. Vale K por Q sobre el radio grande al cuadrado, ¿no? Es como un valor constante que agarra ahí en la superficie. Y de ahí en más, ¿qué pasa? Fíjense, la expresión es como que tengan una constante arriba sobre una variable al cuadrado abajo. Esto se llama hipérbola de segundo grado. Directamente trazan algo así, que va decreciendo así. Tac, se va aplanando. K por Q sobre R cuadrado. Y aquí es E igual a 0. Y listo. Hayan graficado ya el campo eléctrico. Lucho, Sí. cuando no tengamos un término Uy, justo si te corta. sería una recta si no tendríamos un término cuadrático. No, imagínate que vos tienes K por Q sobre R ahora. Como que tienes un término abajo lineal, que no, a la 1. Ajá. Ahí en vez de ser así, es así, mira. Ahí te lo hago con azul. También decrece, pero más aplanadita. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el R este está aquí arriba?
Les queda K por Q por R, por ejemplo. Ahí sí es lineal, ¿sí? A medida que vos aumentas el radio, está aumentando todo este término porque es proporcional, entonces les queda así. Y si es Ah, bien, cuadrada bien. arriba, es una parábola. ¿Me entienden? Todo está en función de dónde está la incógnita. Si está abajo, ustedes si quieren le pueden poner un valor numérico y van a ver que va a ir decreciendo a medida que van tomando radios cada vez más grandes. ¿Sí? Todo eso, cualquier cosita, los tengo ahí como machete en mi apunte. Cualquier dudita se pueden poner a leer mi apunte y ahí creo que se van a sacar muchas dudas. Y cualquier duda también me pueden mandar mensaje. No lo tengo. Eh, ¿Cómo pasar, Lucho? ya lo paso al grupo después de nuevo. Ok, gracias. No hay problema. Bueno, ¿algún ejercicio que quieran ver de guías anteriores? ¿O alguna pregunta teórica? Y sería Lo que lindo lo quieran. que vos sugieres que nos pueden preguntar los parciales. Bueno, vamos a entonces algo tipo guía 1, ¿sí? Vamos a empezar por lo básico. Ya hemos resuelto el ejercicio más picante cuando empezó todo. Algunos capaz que no me han entendido, pero bueno, ya van a entenderme después. No es la primera consulta y no va a ser la última tampoco. A ver. Les he explicado del conductor esto. Otra cosa que pueden anotar también es cuando es no conductor o aislante, le suelen decir, las cargas se distribuyen en todo su volumen o en toda su superficie, dependiendo qué elemento sea, ¿sí? Puede ser una esfera, por lo tanto tienen distribución volumétrica, o puede ser un cilindro hueco, entonces tiene solamente distribución en su cuerpito, digamos, como si fuese, como le digo hace rato, el rollo de papel higiénico. Entonces solamente puede tener carga ahí en el cartoncito, digamos, ¿sí? Esto sepan muy bien porque si ustedes encaran mal esta parte, ya han resuelto mal el ejercicio, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí. En la guía 3 les dicen, vamos por una fase. Corteza cilíndrica no conductora. Eso ya les está diciendo que la carga está distribuida en su superficie o en su volumen. En este caso es una corteza, entonces como que la densidad de carga está distribuida en, entonces algo así. Entonces, todo el interior, perdón, esto es así en realidad, mala mía. Que aquí dice que tiene radio interno A y radio externo B. Es algo así. O sea, es como un huequito. Ahí les borro. Como un caño. Exactamente, como un caño. No puedo borrar. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Listo. La cosa aquí es entonces cómo está distribuida la carga aquí. Por eso les digo, si ustedes ya le han planteado mal a la distribución de carga, van a sacar cualquier campo, ¿sí? Entonces eso tengan muy en cuenta. La carga estaría distribuida así, miren. Todo el volumen, así. No se olviden, este es hueco. Por lo tanto, en el huequito no hay nada, pero sí en todo el resto. ¿Me entienden? Otra cosa. Aquí en este ejercicio les observan lo siguiente. Fíjense que dice aquí. Son cortezas cilíndricas. Eso ya les está diciendo que es hueco, ¿no? Y otro dato es que les dicen densidad de carga superficial uniforme sigma 1. Superficial y que es corteza. Con eso ya les están diciendo lo siguiente. No, pero este no tiene espesor.
Al ser superficial, no tiene espesor. Esa es otra cosa que tienen que ver. Entonces, la carga está en toda la superficie y por lo tanto sería trabajar como con un conductor. ¿Sí? Siempre observen eso. El elemento y cómo está distribuida la carga. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Esta. Aquí les habla de esfera, ¿no? Esfera sólida tiene carga volumétrica uniforme. A ver, ¿quién me dice qué tipo de elemento es? ¿Es conductor o no conductor? Sería no conductora. Exactamente. Perfecto. Ven, así tienen que ir viendo. Eso anoten por las dudas en algún lado que tengan a mano. Siempre vean qué elemento es y qué tipo de distribución de cargas tienen. Eso ya les va a decir si es conductor o no conductor. ¿Bien? Y miren la corteza esférica que sigue después. Uy, fíjense lo que dice. Densidad de carga superficial uniforme. ¿Qué opinan que es? Si les cuesta, lo dibujo. ¿Qué opinan? Aquí está más ¿Va a difícil, ser ¿no? conductora o no? Perfecto. En este caso es conductora porque cuando le dice que es una corteza, es como imaginar que tienen una cáscara de naranja y le han sacado toda la naranja de adentro, ¿me entienden? Entonces toda la carguita, lo sumo, está en la cascarita esta que les quedó aquí. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Entonces este elemento es conductor, mientras que la esfera volumétrica esta negra es no conductora. ¿Por Entonces qué se no es resuelve por caminos conductora la distintos. esfera? Porque aquí te dice que es una carga uniforme volumétrica. ¿Sí? Carga volumétrica uniforme de densidad tanto. Eso te dice que está distribuida la carga en todo el volumen. ¿Sí? Como que está dentro. En cambio el otro, al ser un cascarón, vos no tienes nada dentro. ¿Me entiendes? Entonces, lo único que te queda es que la carga esté distribuida en la superficie. ¿Me hago entender más o menos? Son juegos de Sí, sí. palabras, pero son importantes. Bien. Bueno, igual esto lo vamos a seguir viendo en la próxima consulta también, así que vamos a seguir aclarando así cosas. Vamos a ver algún ejercicio de la guía 1, medio parcial. Vamos a ver. ¿Han entendido bien el ejercicio 2 ustedes? El ejercicio 2 me parece un ejercicio muy interesante. No, yo al menos no, eso no lo he entendido bien. Bueno, vamos a verlo mejor entonces. Aquí tengo resuelto yo. Entonces vamos a ponerle el dibujito. Para este ejercicio ustedes lo que tienen que hacer es, primero, bueno, dibujar. Les dicen que tienen una carguita puntual de menos 2,5 microcoulomb en el origen de coordenadas. Y tienen otra carga de 6 microcoulomb, es decir, positiva, a una distancia x igual a 1 y y igual a 0,5. ¿Sí? Entonces van a tener que calcular ustedes la posición que tiene que tener otra carguita
tal que esté en equilibrio. Bien, entonces aquí, ¿cómo vamos a plantear? La primera cuestión es, ¿dónde puede estar esa carga? ¿Sí? Lucho, ahí hay que tener en cuenta que era un electrón, ¿que no? Porque tiene carga negativa el electrón. Exactamente, eso es muy importante, muy buena observación. En A el ver, parcial, por ejemplo, les podrían decir que es una carga Q positiva, por ejemplo, el elemento que tienen que situar, ¿sí? Y eso ya les cambia todo el ejercicio, ¿me entienden? Bueno, ahora, ¿cómo saben ustedes en qué recta tienen que trabajar? Ustedes siempre imaginen los vectores aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, vamos a decir por algo, aquí, una carguita, va, el electrón. ¿Qué pasa? El campo que me produce esta aquí va a ser de atracción, ¿que no? Por aquí, así. Y el campo que me produce esta sería de repulsión, ¿que no? A ver, perdón, al revés, al revés. Este es de repulsión porque son iguales. Y esta de aquí es de atracción porque son distintas. ¿Qué pasa? Si ustedes componen esta, van a tener una componente en esta y una componente en esta. ¿Sí? Supongamos que por cuestiones de la vida, cualquiera, esta se anula con esta. Pero ¿qué pasa? Les queda una resultante aquí. Entonces, si el electrón no está en equilibrio aquí, ¿por qué va a tender a irse hacia arriba? ¿Me entienden? Entonces, esta no es una posición. ¿Qué tienen que buscar ustedes? Una posición. A ver, vamos a volver para adelante, perdón. Una posición en la cual ustedes no tengan una componente extra que analizar, ¿sí? Por ejemplo, esta. Olvídense de una componente Y, por ejemplo. O olvídense de una componente X que después queda colgada. Se tienen que anular ambos campos por ser iguales y opuestos, ¿sí? Y esa es la única forma. Entonces, ¿dónde puede darse eso? En esta recta de unión entre cargas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ubican, por ejemplo, el electrón aquí, vamos a poner otro color, el electrón aquí, el campo que le produce uno al electrón es de repulsión, ¿que no? Para aquí, sobre la misma recta. Y el campo que le produce 2 al electrón es hacia allá. Si bien no hay componentes en Y, fíjense, ahora, ¿qué pasa? Tenemos dos componentes en X que se suman. Entonces, aquí, por ejemplo, el electrón se va a tender a ir para allá. ¿Me entienden? Eso pasa entonces en la zona entre 0 y la distancia en la que está Q2. Vea, así por parte lo tienen que ir analizando. ¿Qué pasa si lo ponen aquí? Vamos a hacer un poquito más lejos. Aquí. Negativo con negativo, repulsión. Positivo con negativo, atracción. Entonces, fíjense, aquí se oponen, son iguales y opuestas, por lo menos en misma dirección, sentido opuesto. Puede llegar a darse una anulación, ¿que no? Es una posible situación, entonces vamos a llamarle eh, caso 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen valores hacia allá, puede llegar a darse el caso de que el electrón se quede en equilibrio. Ahora, por último, en este caso, ¿qué pasa si lo ponemos aquí? Negativo con negativo, para allá. Y negativo con positivo, para allá. Aquí también se puede anular, ¿que no? Entonces tenemos dos posibles lugares donde podemos colocar el electrón y que quede en equilibrio, ¿que no? Bueno, eso por sentido vectorial. Ahora, vamos a ver la ley de Coulomb. El campo eléctrico, que es igual acá por el valor de la carga que está produciendo el campo, en este caso vamos a trabajar con Q1 sobre R cuadrado, ¿que no?
O vamos a trabajar ya directamente en alguna de las zonas. Por ejemplo, en la zona 1. Vamos a calcular el campo total. Sería hacia allá, sería la que producen menos con menos, entonces sería esta, E1. Y esta, perdón, trabajando con campos tengo que trabajar con fuerza. Perdón. Suele pasar a veces esas cosas. Este sería F1, vamos a llamarle 3 al electrón. Y este F2, 3. Entonces aquí vamos a borrar. Bien, tenemos entonces que la fuerza total ahí en ese punto es igual a K por Q1 sobre la distancia que hay desde el origen hasta el punto. ¿Por qué esta distancia? Porque ustedes quieren saber la posición sobre este eje en la cual van a calcular, van a demostrar que el campo, la fuerza es igual a 0. ¿Qué pasa si ustedes tomarían una distancia horizontal o una distancia desde aquí, por ejemplo? Pueden, pero se les va a complicar mucho los cálculos. Entonces yo siempre les recomiendo que tomen desde el origen, ¿sí? Desde el origen, una distancia x, esto es para valores de x mayores que la posición donde está esta carga. Vamos a suponer que es 1,11. Creo que más o menos ese era el valor. Ahí está el 1,11. Esto sobre la distancia es x, que nosotros no conocemos, ¿que no? X cuadrado. Ahí por Q3. Y le restamos el K por Q1, K por Q2, por Q3, sobre, bueno, ahora ¿cuál es la distancia? Sería X menos esta distancia, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Perdón, esta es la distancia que queremos saber, X2. Sería X menos la separación entre las cargas, entre este y este. Sería X menos 1,11. No sé si más o menos me han entendido lo que he hecho ahí. Puedo repetir. Este tiene que ser igual a 0. Repetirlo, Sí. por Vamos a favor. hacerlo en limpio. Vamos a girarlo, vamos a dejarlo en limpio porque es más fácil todavía. Pasa que complica mucho el ejercicio cuando está inclinado esto. Entonces vamos a dejarlo horizontal, como lo he analizado aquí. Si no me lo tomo. Bueno, vamos a hacer el corte más sencillo. Ahí está. Aquí lo que he hecho ha sido girar el dibujo, ¿sí? Y está lo que les explicaba. Fíjense, si ustedes colocan el electrón aquí, la fuerza 3,1, que vendría a ser la que recibe 3 por 1, va hacia la izquierda porque es repulsión. Mientras la que le produce 2 a 3 es de atracción. Entonces esto es una posible zona. Voy a ponerle así. Puede ser esto. Y en la 3 también decíamos porque se oponen. Aquí no, en esta no, porque se suman, ¿sí? Nunca puede dar la sumatoria de fuerzas igual a 0 porque se están sumando aquí. Tienen que ser opuestas. Entonces, ¿cómo analizamos? Yo quiero empezar siempre por la zona 3 porque esa es la imposible. Y eso es porque está demostrado físicamente. Miren esto. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Más fácil va a ser si lo explico así. K por Q1 por Q3, por ejemplo. Sobre. Tomamos la distancia que hay entonces de aquí hasta aquí. X. Esto sería sobre X al cuadrado. Bien. Observen lo siguiente. Según el ejercicio, Q1 es 2,5. ¿Sí? Y Q2 es 6. Entonces, de por sí, sabemos que la fuerza, el valor absoluto de la fuerza, es proporcional al valor de las cargas. ¿Que no? Si una de las cargas
es más chica que la otra. Por ejemplo, Q1 es más chico que Q2 en este caso. Entonces, ¿cómo es la fuerza 1 con respecto a la fuerza 2? ¿Qué opinan? ¿Cómo, ¿Va a Lucho? tender a ir va a tender a ir a la fuerza 2? ¿Va a ser mayor o no? La fuerza 2 sería mayor porque la carga 2 es mayor que la carga 1, ¿no? Eso Claro. por la ley de Coulomb lo podemos suponer. Al estar arriba las cargas, entonces Q2, al ser mayor, genera más fuerza que Q1 que es menor. O sea, no sé si más o menos entienden. Como F es proporcional a la carga, si aumenta la carga, aumenta la fuerza. ¿Sí? Entonces, de por sí, siempre la carga 2 va a predominar en valor, va a generar una fuerza mayor que la de 1. ¿Sí? Ahora, vamos a verlo por este otro lado también. ¿De qué otra cosa más depende la fuerza? De la distancia, ¿que no? Entonces, F es proporcional o inversamente proporcional, vamos a verlo así, a la separación al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuanto más grande es la separación X, más chica la fuerza. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? Entonces, encima es al cuadrado, así que se achica un montón la fuerza. Cuanto más cerca está también, más grande la fuerza. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa entre 2 y 3? Esta separación, ¿cómo es con respecto a esta otra? ¿Cómo es x2 con respecto a x1? Más chica. Al ser Menor. más chica, claro, al ser más chica x2, ¿cómo es la La fuerza que está fuerza es más grande. aportando? Fuerza más grande también, ¿no? Entonces, aquí la fuerza 2 otra vez es mayor que la fuerza 1. ¿Me van siguiendo más o menos en la deducción que estamos haciendo? ¿Qué pasa? 2 siempre es mayor que 1, tanto por magnitud de la carga como por distancia. ¿Me siguen? Entonces siempre F2, o F, mejor dicho aquí, F32, es la que va a predominar sobre F31. Entonces nunca se va a hallar una posición en la cual se pueda alcanzar un equilibrio. ¿Me entiendes más o menos ese razonamiento? Capaz lo terminan de entender en la zona 1, porque al estar 2 más cerca que 1, siempre esto va a predominar también. Vamos a ver la del otro caso, ahí me van a terminar de entender. O sea, esta es la deducción que ustedes quiero que la entiendan para que sepan dónde se va a producir el equilibrio. Si bien es un poco rebuscada capaz, pero ese es el análisis que, si lo han entendido, yo les juro que el ejercicio se les resuelve una barbaridad, ¿sí? Y esto es aplicable a todos los casos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ahora este. Tomamos una distancia. ¿Dónde está esto? Esto. Tomamos ahora una distancia desde aquí, desde el 0 para allá. X1. Y para allá, hasta aquí, es X2. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar de nuevo. Debido a cargas, ¿cómo es la fuerza 3.1 con respecto a la fuerza 3.2? ¿Más chica o más grande? Más chica. No, F3.1, la que es la que fuerza tiene tres menor uno es carga. más grande. 3.1, no, es la más chica en cuanto a cargas, digo, porque la carga 1 tiene 2,5 y la carga 2 tiene 6, ¿que no? Ah, en carga, Entonces, sí. en ese caso sería así. Pero ahora vamos por lo que decías vos. ¿Qué pasa con las distancias? ¿Cómo es F3.1 con respecto a F3.2? Mayor. Mayor, porque 1 está más cerca que 2. Entonces, fíjense,
En este caso, si bien la carga de una es más chica que la otra, lo que puede hallar el equilibrio aquí en este caso es la distancia, ¿sí? Porque al ser la distancia de esta más chica que la de esta, genera una fuerza más grande, ¿entienden? Entonces se puede compensar la falta de carga que tiene una con acercarlo un poco más al punto. ¿Me hago entender más o menos? Sí, sí, esa parte sí. Bien, eso es lo que pasaba en el otro lado, que si se acuerdan, F31, vamos a repasar esta por última vez, y ahí creo que les voy a terminar este run. En cuanto a cargas, ¿cómo es? Tiene que ser igual, ¿no? La fuerza 3.1 va a ser más chica porque la carga 1 es más chica que la carga 2. ¿Y cómo es por distancia? La fuerza 2-3 era más grande. Claro, porque es menor la separación, ¿no? De esta con respecto a esta. Entonces esta también es más grande, ¿ves? En los dos casos siempre predomina F32. Entonces, como que siempre F32 va a ser así, y F31 va a ser así. ¿Ven? En cambio aquí, si ustedes lo ubican en una posición tal que esta distancia que es X me compense la carga que tiene la otra, ¿me entienden? Va a llegar un punto en el que esta va a ser igual a esta, ¿me entienden? Por ubicación nomás del electrón. Eso es lo que va a hacer que se halle el equilibrio aquí. ¿Me entienden más o menos? Si ustedes han entendido eso, el ejercicio ya está resuelto directamente. ¿Sí? Bueno. Y ahora viene la parte matemática que es re fácil. Miren, una vez demostrada la zona en la que va a caer el electrón, tienen que hacer lo siguiente. Plantear equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Y como quieren que esté en reposo, ese sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿No? Para que eso pase, la fuerza 3.1 tiene que ser igual a la fuerza 3.2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la fuerza 3.1? Según la ley de Coulomb, sería K por Q3 en valor absoluto, por Q1 en valor absoluto, sobre las distancias. En este caso vamos a llamarle X a esta. Ojo que como está del lado negativo vamos a poner menos X. Pero igual como está al cuadrado se va a ir. Tiene que ser igual a K por Q3 por Q2 sobre la distancia que hay de aquí hasta la otra carga, que sería X más la separación entre 1 y 2, que será 1,11. Aquí se usa valor absoluto de X más 1,11. Se usa valor absoluto porque imagínense lo siguiente. Si le ponen el valor negativo aquí, ¿qué pasa? Si ustedes le consideran que este es negativo, ¿no? Y suman, le va a quedar 1,11 menos X que no. Y esa distancia es más chiquita que esta. Entonces no tiene sentido. Por eso ustedes tienen que poner siempre valor absoluto en menos X para poder sumar tranquilamente. Y ahí sí les va a dar 1,11 más, por decir, 30 centímetros, 1,41 y eso tiene más sentido. ¿Sí? Uy, este no era. Bien. Y miren matemáticamente este truquito, que este también hace que sea muy fácil resolver todo. Simplifican, ¿no? Entonces no depende de Q3 esto. Les queda Q1 sobre X cuadrado igual a Q2 sobre X más 11, más 1,11 al cuadrado.
Si ustedes aplican raíz cuadrada a ambos miembros, con eso se olvidan de aplicar cuadrática, ¿sí? Entonces ya directamente esto les queda raíz de Q1 sobre X igual a raíz de Q2 sobre X más 11, más 1,11. Entonces ahí lo único que tienen que hacer es despejar. Fíjense, aquí sigue el despeje. Aquí. Entonces, pasan un término por arriba, lo juntan con el otro X. Y les queda raíz cuadrada de Q2 sobre Q1 esto. Distribuyen, ¿sí? Distribuyen. Y les queda X sobre X más X1 sobre X. El X1 es el 1,11. Bueno, siguen despejando, tac, tac, tac. Y llegan a esto. Miren de simple. Para no tener que andar resolviendo una cuadrática. Les termina dando esto. Entonces, ¿cuál es el problema de este ejercicio? El razonamiento físico. ¿Sí? ¿Hay algo que no hayan entendido por las dudas? Para que repita. ¿Podrías repetir la diferencia entre la zona 1 y la zona 3? Mete. Ahora voy a explicar de otra forma. Hubiera sido más lindo que el profe lo explique así, no el semejante gráfico que he hecho. No, más fácil, ven, ustedes si vuelcan los ejes. Es todo mucho más Sí, fácil de porque el ver también. profe ha hecho lo mismo que has hecho vos con el dibujo así cruzado, pero empezó explicando de uno, de otro, en el medio, ha hecho 3 gráficos, terminó haciendo, si no me equivoco. No, Ya no, terminó ustedes confundiendo. siempre traten de demostrar como ustedes lo entiendan. Y bueno, si es rebuscado no pasa nada, pero siempre y cuando ustedes se entiendan, ¿me entienden? Entonces, capaz que les sirve lo que les voy a aportar yo, van a hacer su propia deducción después y esa la van a hacer en el parcial. Pero bueno, cada uno propone lo suyo a su manera de entender. Capaz que la mía para ellos es un quilombo, ¿viste? Pero bueno, vamos a analizar de nuevo esto. Esta zona y la 3. Vamos a poner aquí separadito en la carguita. ¿Sí? Vamos a empezar con la zona 3, más fácil. Tenemos la fuerza 3,1 y tenemos la fuerza 3,2. ¿Por qué le hago esta diferencia de longitud? Por lo que les decía. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, vamos a llamarle x2. Y la distancia que hay de aquí hasta aquí es x1. ¿Sí? Acuérdense siempre la ley de Coulomb. K por Q1 por Q2. Bueno, aquí lo vamos a llamar Q3 para que no se pierda. Sobre X al cuadrado. Entonces, vamos a darle unos valores como para que terminen de seguirme por las dudas. Capaz que así sea más fácil. Tenemos que Q1 es 2,5, ¿no? Entonces vamos a llamarle F, F32 a este. K por Q1 es 2,5. F31 entonces, perdón. 2,5 por, Disculpa, Lucho. sí, ¿Podría analizar primero el módulo de las cargas? el módulo de las cargas. Porque vos me ¿Cuál has es el dicho módulo? que las cargas son proporcionales a la distancia. Creo que de un principio no me te darías cuenta cómo distribuir el electrón. La fuerza es proporcional a las cargas y la fuerza es inversamente proporcional a las distancias. Eso lo sacas así por la deducción de la ecuación. O sea, ahora, aquí está. Está mejor escrito. ¿Sí? ¿Qué pasa?
Si Q3 es siempre constante, entonces como que este término no influye. Tanto K como Q3 son constantes. Entonces la ley de Coulomb les depende de esta, en este caso, ¿no? De Q1 y la distancia. Cuanto más grande es Q1, ¿cómo es la fuerza? Q1 pasa de ser 2,5 a ser 1, por ejemplo. ¿Qué le ha pasado a la fuerza? Para un X de 1 metro, por ejemplo. Consideramos un X de 1 metro. ¿Cuánto les queda la fuerza? Para un Q1 de 1 microcoulomb. Se considera nomás que están estos dos términos, ¿sí? Entonces les quedaría la fuerza de 1, ¿no? También. ¿Qué pasa si Q1 ahora vale 7? La fuerza ahora pasa a ser 7. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la carga, aumenta la fuerza. ¿Qué pasa si ahora X, en vez de ser 1, para la carga de 1, obviamente, ahora X es 5? ¿Cuánto es la fuerza? Para una carga de 1 y una distancia de 5, les queda un quinto. ¿Me entienden? Muy chiquito. ¿Qué pasa si ahora X es 50? Y les queda 1/50. ¿Sí? O sea, a medida que ustedes se van alejando, la fuerza es más chica, lo cual también es lógico. Entonces, viéndolo por ese lado, se concluye que la fuerza aumenta cuando la carga aumenta y la fuerza aumenta cuando la separación X, vamos a llamarle, disminuye. ¿Sí? O F disminuye cuando X aumenta. Lo mismo es. Entonces, ¿qué pasa en la zona 3? ¿Cuánto es F32? Sería K por Q3 por Q1 sobre esta separación X2. Perdón, vamos a ponerle con 2. K por Q3 por Q2 sobre X2 al cuadrado. Fíjense, ¿qué es lo que no está variando aquí? Q3 y K. Q2 también es constante. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo variar nosotros es la posición del electrón. O sea, depende únicamente de X2 más que nada esta ecuación. ¿Sí? Vamos a verlo así más fácil. Mientras que F31, ¿cuánto es? K por Q3 por Q1 sobre X1 al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa? K es constante, Q3 no varía, Q1 también es un valor constante, pues no lo cambiamos nunca, pero aquí lo que está variando todavía más es X, porque nosotros lo que estamos haciendo con ese es buscar la posición del electrón para que estas dos fuerzas, o sea, esta y esta, se igualen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo lo acerco más al electrón para aquí, para la izquierda, X2 se achica, ¿qué no? Entonces, este valor está aumentando, ¿sí? Y F31, a medida que el electrón se acerca para aquí, si bien aumenta, ¿qué pasa con la carga? La carga esta es la mitad de la carga de esta, entonces como que a ver, ¿cómo les explico? Esto es 2, esto es 1 medio. Esto aumenta, pero 2 veces más que aumenta esta, ¿sí? Entonces como que si vos lo acercas, siempre va a estar aumentando más esta que esta. Capaz que ahora ya están un poco cansados también y por eso no lo están razonando, pero
Lo que puedo hacer es, bueno, si quieren lo pueden leer aquí el PDF, que ahí lo tengo explicadito, y lo pueden leer al del año pasado, que es igual, ¿sí? Ahí capaz que lo terminen de razonar. Si no, lo vemos de nuevo en la consulta que viene, porque se me hace que ya están también un poco cansados y por eso no lo están razonando. A mí me está costando ya explicarlo. Sí, Eh, se entiende. Lucho, ¿y ¿Se lo una vez que imaginan? sacamos la Ujú. X, Sí, tenemos la posición, pero digamos, o sea, tenemos la distancia X, pero en el que nos dan en el problema, lo ujú. tenemos con un cierto ángulo, digamos. Claro, después lo tienen que descomponer. A eso me olvido de aclararles aquí, tienes razón. Entonces, si quieren veamos esa partecita. Una vez han encontrado la distancia, que hemos dicho que está en la zona 1, esta distancia menos X, esto es como que en el dibujito es una distancia que está así, ¿que no? Como dices vos. Para hallar este angulito, no nos olvidemos de las coordenadas que tiene la carga positiva, ¿sí? La coordenada de la carga positiva es, ahí les digo, 1 en X y 0,5 en Y. bien, perfecto. 1 metro y 0,5 metros, ¿que no? Entonces este angulito, alfa, lo pueden calcular por la tangente, ¿no? A la menos 1 de 0,5 sobre 1, ¿que no? El cateto opuesto sobre la adyacente. Entonces con eso sacan el angulito alfa. Ahora, esta distancia ustedes tienen que descomponerla en el eje Y y el eje X, ¿que no? Vamos a hacer con otro color. Aquí y aquí. ¿Cómo pueden hacer eso? Entonces, vamos a llamarle X sub Y a esta y X sub X a esta, por decirles. Entonces, ¿cómo encontramos X sub X? Alfa, ¿dónde se repite? Aquí, ¿no? Entonces, X sub X lo van a encontrar como el valor X que hemos encontrado por ecuación por el coseno de alfa. Y X sub Y como X por el seno de alfa. Y listo. Con eso encuentran las coordenadas de esa distancia. Por lo tanto, con eso saben a dónde exactamente localizar el electrón en función de los ejes que le da el ejercicio. ¿Me hago entender? Sí, sí, eso era lo que no entendía, cómo era que relacionaba los ángulos, cómo encontraba la posición exacta. Gracias. No, no hay problema. ¿Alguna duda más de este ejercicio? Lucho, ese PDF, ¿lo has subido al grupo vos o no? Sí, yo les he mandado. Ah, Si quieren bueno. les vuelvo a mandar todo. Bueno, por favor. Yo he visto el 2 nomás, este no lo he visto por eso. Dale, dale, yo les subo ahora apenas termine el consulta. Dale, Lucho, gracias. te hago una consulta. En el Sí, problema 4 en tu PDF, yo he visto que el campo eléctrico era para abajo y en clase lo han dicho que el campo eléctrico siempre es para arriba porque la carga es positiva. Era el caso de la gota de aceite. bien. Déjame que vea. La carga neta, ajá, queda hacia arriba, equilibra justamente la fuerza dirigida hacia abajo de la gravedad. Ujú. Esto es carga positiva. Ujú. Ah, sí, aquí creo que he hecho al revés. Vamos a verlo más fácil.
La gotita tiene carga positiva, ¿no? Y tiene su propio peso. Entonces aquí tiene que haber un vector que se lo oponga para que este esté en equilibrio, ¿no? Tiene que ser igual para que esto esté en equilibrio. Entonces esa es la fuerza eléctrica, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un campo externo aquí, el campo tendría que tener una cierta dirección para que esta carga se atraiga. O sea, ¿se acuerdan cuánto era la expresión del campo? Sería E es igual a la fuerza sobre la carga, ¿que no? Entonces, el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza, pero el signo del campo depende de la carguita que está, de esta carguita Q, ¿sí? Entonces, si es positivo, tiene que tener la misma dirección y sentido que la fuerza. Entonces, ve ahí donde yo me he equivocado. El campo tendría que ser así. ¿Que no? Así lo han dicho en clase. Claro, sí. Ahí Ah, es donde yo bien. me he equivocado. Mala mía, perdón. Ya lo corrijo. Pero bueno, así es como ustedes determinan el campo y para encontrar la magnitud de la fuerza, ya saben, equilibrio de fuerzas, el sumatorio de fuerzas, y esto tiene que ser igual a cero, por lo tanto el peso se tiene que igualar a la fuerza eléctrica. El peso es masa por gravedad, masa de la carguita, y la fuerza es el campo eléctrico por la carga. Entonces de ahí despejan. Masa por gravedad sobre Q. Es muy común el uso de la dinámica en todos los ejercicios. Así que entiendan bien, ¿no? ¿Cuándo van a poder usar el cero aquí y cuándo van a usar masa por aceleración? ¿Sí? Bien. Bueno, para la próxima les prometo ser un poco más didáctico porque realmente cuesta la virtualidad. Yo siempre he estado acostumbrado al pizarrón, a explicar bien colores, todo en el pizarrón. Aquí no tengo ni tablet encima como para ser más prolijo. Por eso que me cuesta darme a entender. Así que perdón en ese sentido. Ah, está re bien, Lucho. Muchas gracias, igual. Ah, todo bien. Bueno, para la próxima les prometo ser ¿Cuándo más vas a didáctico. consulta de nuevo?